Observen ustedes que aquí hemos retirado el seguro y bueno, ahora tenemos que aflojar la prensa muy lentamente. Observen ustedes que aquí debemos aflojar la prensa muy lentamente para aliviar la tensión del gran resorte. Observen que de este modo prácticamente ha aliviado la presión y aquí ya podemos retirar los suplementos y retiramos todo el conjunto. Observen ustedes que tenemos aquí una arandela para evitar el desgaste del muelle contra la tapa y aquí tenemos el gran resorte. En muchos casos este resorte a veces suele quebrarse y en caso de que esto esté quebrado ya no va a accionar en forma correcta el freno de estacionamiento. Aquí en la parte interna tenemos a lo que tiene que ver con el émbolo o pistón, que es accionado para un lado por el resorte que acabamos de retirar. Antes de retirar este émbolo hacia atrás, tenemos que aflojar este tornillo central para retirar esta arandela que sirve de tope para el diafragma del freno de servicio. En este caso vamos a montar sobre un banco, soportar esta arandela y aflojar este tornillo. Aquí estamos retirando el tornillo con el tope del diafragma y luego sí podemos retirar el émbolo hacia la parte trasera. Vean ustedes que aquí ya podemos retirar el émbolo de accionamiento de freno de estacionamiento. Observen ustedes que este émbolo tiene todo un O-ring en el borde, un aro. Ese aro normalmente de goma se tiene que recambiar, sustituir en cada desarme. Observen ustedes que aquí teníamos el pequeño pistón, el pequeño émbolo, que es el que va a empujar al diafragma y al vástago del freno cuando se encuentra regulado el freno de mano. Vean ustedes que en este momento puede ir hasta el tope y observen que en caso de enroscar el tornillo regulador, recuerden que habíamos sacado a comienzos, aquí al enroscar esto lo que empujamos es justamente al pistón, a este pistón para que trabaje más sobre la punta y al trabajar más hacia el lado de afuera va a presionar más al diafragma del freno de servicio. Recordemos que todo este pistón junto con este otro está siempre hacia adelante por la acción del gran muelle que empuja a todo este conjunto. Continuamos sacando este émbolo y para eso tenemos que sacar un seguro y un sello que se encuentra ubicado dentro del pistón principal. Esto facilita poder retirar el seguro. A partir de aquí ya podemos retirar el soporte del sello con el sello. Observen ustedes que aquí se ha retirado. Aquí tenemos un O-ring en la parte exterior para que no pase aire comprimido hacia afuera
del freno de servicio cuando tenemos desactivado el freno de servicio. Aquí vamos a tener una gran presión y también en la parte interna para que no pierda por el lado interno. Por lo cual estos sellos, tanto el rin exterior como el interior, conviene cambiarlos, es aconsejable sustituirlos en una reparación integral o importante de este spring. Vean ustedes que aquí tenemos la carcasa principal, tenemos el cilindro donde se desliza el pistón del freno de estacionamiento y del otro lado tenemos parte de la cámara del freno de servicio. Observen ustedes que aquí es donde se va a deslizar el pistón del freno de mano, el freno de estacionamiento. Vean ustedes que aquí tenemos un O-ring, también hay que sustituirlo. Empezamos con el armado, teniendo en cuenta de poner sobre el portasello interno O-rines nuevos, tanto en la parte interna como también en la parte externa. Hay que también chequear que el émbolo interno se encuentre en perfectas condiciones su camisa, porque de lo contrario se lo debe sustituir. Montamos el pistón sobre el portasello y luego todo el conjunto sobre el pistón de freno de estacionamiento. Lo ubicamos en su alojamiento correctamente para luego montar el seguro. Hundimos el émbolo para facilitar la colocación del seguro. Con las ranuras del pistón principal del freno de estacionamiento limpias, vamos a montar una guía de plástico que lleva sobre la ranura más fina y luego montamos el retén con el labio hacia adelante. Recordemos que este retén siempre tiene que ser nuevo. Lo montamos correctamente sobre la ranura para luego montar todo el conjunto sobre el cilindro principal. Antes de montar el pistón en el cilindro principal debemos montar un O-ring nuevo sobre la división que hay entre una cámara y otra. Observen ustedes que aquí tenemos que insertar el O-ring. De este modo, hundirlo completamente en su ranura. Debemos asegurarnos de que quede bien calzado para que cumpla su función. Antes de montar el pistón principal en el cilindro, vean ustedes que aquí hemos untado con un poco de líquido de frenos al retén principal para evitar dañar el labio del mismo. Aquí lo montamos un poco acostado con mucho cuidado y luego lo giramos dentro del mismo cilindro. Observen ustedes que aquí lo emparejamos y lo movemos hacia el fondo. Recordemos que en el fondo tiene que aparecer el pistón central por el otro lado. Observen ustedes que aquí damos vuelta el cilindro principal para poder montar del otro lado la arandela de tope junto con su tornillo. Recordemos que este pistón central debe correr, vean ustedes que aquí corre, con cierta presión debido al ajuste que queda del pistón con respecto al O-ring. Debemos apretar este tornillo completamente para luego seguir el armado. Una vez atornillado el pistón interior con su tope del lado de abajo, vamos a invertir el conjunto sobre la prensa para montar la arandela
que va en la parte inferior sobre el émbolo principal. Luego iría el muelle de gran esfuerzo. Luego montamos la tapa, previendo que tiene que tener una arandela entre la misma y el resorte. Colocamos y luego tenemos que centrarlo sobre la prensa para poder comprimirlo con sumo cuidado y de ese modo poder armar. Aquí comenzamos a presionar con la prensa de manera tal que empiece a comprimirse el muelle, el resorte. Recordemos que esto tiene que estar bien centrado con respecto al cuerpo principal. Continuamos haciendo presión, aplicando presión. Y ven ustedes que en este caso la tapa va entrando centrada sobre la carcasa principal. Una vez que haga tope la tapa, recién allí podemos montar lo que falta. Recordemos que este seguro que falta tiene que ir montado primero en un extremo para seguir montándolo en el contorno para luego montar el otro extremo. Tenemos que asegurarnos de que este seguro quede completamente inserto en su ranura. Luego de estar seguros de que ingresó completamente en su ranura, recién allí aliviamos la presión de la prensa. Y aquí quedó armada la parte de la cámara del freno de estacionamiento. Una vez montada la tapa, vamos a montar la tuerca, vamos a colocar la tuerca de la guía del pistón principal. Recordemos que para esto vamos a usar una herramienta especial para atornillar en la parte posterior. Una vez montada la tuerca, montamos el tornillo regulador y lo apretamos. Una vez apretado el tornillo regulador, vean ustedes que aquí el pistón interior queda completamente hacia afuera, presionando a todo lo que tiene que ver con el diafragma del freno de servicio junto con el vástago que empuja la leva. Ahora vamos a aplicar aire comprimido a la entrada del freno de estacionamiento para ver si hay posibles pérdidas, ya sea por los horrines internos o por el horrín principal. Vean ustedes que aquí, al aplicarle aire comprimido, observen que se corre perfectamente hacia atrás el émbolo interno, por lo cual no hay indicios de pérdida. Vean ustedes que al retirarle el aire comprimido, inmediatamente el resorte empuja el pistón para arriba. Eso hace accionar al freno de estacionamiento o freno de mano. Recordemos que en caso de acusar alguna pérdida, o sea que en caso de que pierda el aire cuando está desactivado el freno de estacionamiento, podemos hacer esta misma prueba
con todo el dispositivo sumergido debajo del agua y ver si la pérdida se da por la zona de horrines del pistón interno o si la pérdida se da por el horrín principal del pistón principal. Para armar la parte de freno de servicio, volvemos a quitar el regulador del freno de mano o de estacionamiento. Vean ustedes que aquí queda completamente hundido el tope del diafragma del freno de servicio. Aquí hemos montado la base nuevamente sobre la prensa, la base donde se encuentra la platina con el vástago y el pequeño resorte. Montamos el diafragma en caso de el diafragma viejo estar cuarteado o tener rotura, se lo debe sustituir, se lo debe centrar entonces en la parte plana del vástago y luego debemos montar el cuerpo principal. Recordemos que la zona de contacto, o sea, la zona donde va a sellar la carcasa principal con el diafragma de goma, tiene que estar perfectamente limpia. Montamos y centramos para luego colocar el suncho. Vean ustedes que aquí se encuentra centrado y vamos a presionar un poco con la prensa y de esta manera nos va a facilitar montar el suncho y el suncho va a lograr un mejor sellado. Vean ustedes que aquí hemos aplicado una pequeña presión en la unión del diafragma del freno de servicio para luego recién montar lo que tiene que ver con el suncho. Una vez montado el suncho en su alojamiento, lo debemos atornillar parejo para lograr un correcto apriete. Ya hemos apretado el suncho que une los cuerpos y ahora vamos a probar inyectando aire comprimido a la cámara principal del freno de servicio. Para esta operación, el regulador trasero del freno de mano tiene que estar completamente afuera. Vean ustedes que aquí aplicamos aire y cortamos la inyección del aire y debe mantener presionado al vástago hacia adentro. Al cortar el aire, vean ustedes que retorna el resorte que hace retornar el vástago hacia atrás. Ahora vamos a ver la parte de transmisión y vamos a comenzar con semieje y masa trasera. Ya hemos sacado la rueda y la campana aquí, tarea que hemos demostrado anteriormente. Vamos a comenzar a sacar el semieje. En este caso debemos retirar la tapa de dicho semieje. Recordemos que en algunos vehículos la misma tapa es parte de la platina del semieje. En este caso, debajo de la tapa vamos a encontrar lo que tiene que ver con una estría que fija a la masa con el resto de la transmisión. Una vez terminados de retirar los tornillos, vean ustedes que se retira la platina y aquí queda en forma visible la platina estriada en su parte externa que acopla con la masa. Recordamos entonces que en algunos casos esta platina va atornillada directamente en lo que tiene que ver con la masa. En este caso vamos a utilizar dos tornillos de forma de extractor para retirarla. Aquí montamos un par de tornillos para poder retirar al semieje. Observen ustedes que este semieje
acopla, como decíamos, a la masa con respecto al planetario del diferencial. Vean ustedes que aquí tenemos la estría donde queda fijo al planetario. Del otro lado tenemos exactamente lo mismo. Recordemos que este es un sistema denominado opalier o semieje flotante. Vean ustedes que este semieje únicamente se encarga de transmitir el movimiento y no como en el caso de los automóviles, donde el semieje también tiene que soportar el peso del vehículo. En este caso, el peso del vehículo está soportado por la masa. Recordemos que estos vehículos son de carga y la masa está soportada en la vaina, o sea, en el tubo del diferencial. Vean ustedes que esta masa tiene su propio ajuste mediante tuerca y contratuerca. Este semieje, nosotros decíamos que es la parte fusible o opera como un fusible de la transmisión porque en muchos casos cuando se rompe por un exceso de torque, cuando hay un tipo de falla en la transmisión, lo primero a fallar es el semieje, sufriendo algún tipo de rotura. Cuando eso ocurre, bueno, simplemente este semieje se tiene que cambiar. Recordemos que muchas veces también este semieje o palier puede tomar juego, va a tener desgaste en muchos casos, en este caso en la parte de la estría, y al tener desgaste en esa estría la transmisión va a golpear cada vez que se acelera o se desacelera y eso puede provocar roturas en el mismo semieje. Recordemos que cuando se quiebra este semieje hay un pedazo del mismo que va a quedar metido dentro de la vaina del diferencial y para poder retirarlo a ese trozo que queda en la parte interna de la vaina debemos retirar el semieje del lado opuesto. Retirando el semieje del lado opuesto, luego nosotros introducimos una barra larga para empujar al resto de ese semieje que queda metido en la vaina. Recordemos que es posible pasar una barra de lado a lado de la vaina, ya que el eje de los satélites que se encuentran allí es ahuecado y permite introducir una barra de punta a punta. Decíamos que la masa está soportada por dos rodamientos cónicos sobre el extremo de la vaina. Estos rodamientos llevan un ajuste o precarga para que la rueda pueda girar libremente sobre esa vaina. Uno de los chequeos que debemos realizar es ver que esto no tenga juego y que los rodamientos no presenten cascaduras. Para eso debemos desarmar y verificar los rodamientos observándolos cuando se están retirando o al retirarse. Vean ustedes que aquí vamos a abrir los extremos del seguro para poder aflojar la tuerca. Observen ustedes que aquí aplicando una punta y golpeando aquí abrimos las patas y luego luego de abrir las patas utilizamos una herramienta especial ubicada en las aberturas que tiene la tuerca y desenroscamos la misma. Retiramos una tuerca y luego debemos retirar el seguro de chapa, que es el que sujeta
para que no se giren las tuercas. Observen ustedes que en este caso teníamos dos patas que sujetaban la contratuerca y el resto se fijaban sobre la tuerca principal. Ahora debemos retirar con la misma herramienta especial, retirar la tuerca principal. En este caso, luego de retirar dicha tuerca principal, ya se puede retirar la masa con sus rodamientos. En este caso, ya podemos retirar la masa teniendo cuidado con este porque es un elemento pesado y que no se caigan los rodamientos. Vean ustedes que aquí queda el extremo de la vaina donde va a apoyar todo el peso del vehículo. Observen que aquí en la parte interna tenemos una pista donde va a trabajar el retén. En esta pista trabaja el retén para que se mantenga la lubricación dentro de lo que tiene que ver con los rodamientos. Vean ustedes que aquí tenemos la rosca y tenemos una especie de ranura tipo chavetero para que no se gire la chapa que hace de seguro. En este caso tenemos que verificar que la parte donde trabaja el rodamiento, o sea, donde apoya el rodamiento, ya sea la parte interna como también la parte externa, se encuentre en buena forma, ya que en muchos casos el rodamiento de la masa, ya sea interno o externo, se puede trancar y girar sobre la punta del tubo, o sea, de la vaina. En caso de que se haya girado ese rodamiento, se va a notar desgastado o escalonado la zona donde trabaja el rodamiento y en ese caso el extremo de la vaina ya no sirve porque va a quedar flojo el rodamiento. En caso de que eso ocurra, una de las reparaciones posibles puede ser cambiar el extremo de la vaina, como se nota en este caso. Por ejemplo, si apreciamos, en este caso por aquí, observen ustedes que en esta zona, como decíamos, se nota una soldadura. Esto indica que la punta de la vaina fue cambiada, justamente porque los rodamientos en una oportunidad se trancaron y giraron sobre la zona donde deben ir ajustados, y eso decíamos que si lo dejáramos así quedaría con juego la masa. De esa manera entonces decíamos que fue sustituido todo el extremo y eso sería una reparación posible. La otra reparación sería cambiar todo el grupo, o sea, cambiar todo lo que tiene que ver con la vaina completa, el eje completo. Vean ustedes que aquí tenemos la masa donde se puede retirar los rodamientos. Previamente le hemos hecho una limpieza primaria. Recordemos que todo esto tiene que trabajar con mucha grasa e inclusive a veces alcanza a llegar la lubricación del diferencial. Observen ustedes que en este caso los dos rodamientos salen hacia afuera, viendo que en algunos casos sale uno hacia un lado y el otro hacia el otro. En este caso, reiteramos, salen los dos hacia afuera. En este caso, en principio, retiraremos el retén. Para eso vamos a aplicar una palanca, utilizando aquí un pequeño elemento de sostén para la palanca, y vean que retiramos así el retén. Una vez retirado el retén, que es el que evita que salga el lubricante hacia afuera, retiramos
la parte principal del rodamiento para luego retirar la cubeta. Recordemos que para retirar esta cubeta vamos a invertir la masa y vamos a golpear desde el otro lado con una punta en forma progresiva. Aquí, montado sobre dos tacos, debemos golpear en forma pareja a la cubeta para que salga parejo. Recordemos que esto hay que hacerlo con sumo cuidado para no dañar el alojamiento de la cubeta. Vean ustedes que aquí podemos apreciar cómo se extrae la cubeta, reiteramos, muy suavemente y en forma progresiva. Seguimos golpeando en el contorno y ven ustedes que allí está prácticamente por desprenderse del todo. Y allí salió completamente. Entonces aquí tenemos el rodamiento completamente fuera. Y una de las cosas a verificar es justamente si la pista de la cubeta se encuentra cascada. En este caso se encuentra en buen estado, por lo cual este rodamiento se puede volver a reutilizar. En caso que esto estuviera cascado, significa que los rodillos de dicho rodamiento también lo están y habría que cambiar todo este conjunto. Ahora vamos a sacar el rodamiento del lado externo, el rodamiento pequeño, el más pequeño, y como decíamos que en este caso también sale para el lado interno, debemos retirar aquel seguro que podemos apreciar allí, y una vez retirado este seguro sí sale la cubeta con rodamiento hacia la parte interna. Una vez retirado el seguro, en este caso se encuentra con los extremos quebrados, pero normalmente este seguro tiene unos ojos para poder presionarlo con una pinza, por lo cual este seguro hay que cambiarlo y luego nosotros decíamos que sí, ya podemos golpear o podemos aplicar presión con una prensa. Vean ustedes que allí se mueve la cubeta, ya aplicarle presión dijimos desde el otro extremo para poder retirar el rodamiento. En este caso le vamos a aplicar presión del otro lado para retirar. Y aquí tenemos los dos rodamientos fuera y como en el caso anterior tenemos que chequear que en la pista interna de este rodamiento no haya cascaduras porque de lo contrario deberá sustituirse a todo el conjunto. En este caso, ambos rodamientos se encuentran en buena forma. Lo único que debiera cambiarse aquí es el retén y el anillo. En cuanto a la masa, debemos chequear el estado de la estría, que en caso de haber desgaste, al igual que en el caso del semieje, decíamos que lo ideal sería sustituir la masa. En ocasiones esto también se puede reparar de forma tal que realizan el cordón de la estría nuevo y luego tornean la masa aquí y sueldan nada más que la parte de la estría contra la masa. Esa sería otra posible reparación. Otra de las cosas que tenemos que chequear es en caso de tener en mal estado alguno de los espárragos. Recordemos que estos espárragos van clavados por medio de un moleteado sobre
el anillo de la masa. Recordemos que no se pueden soldar estos espárragos ya que tienen que tener una pequeña movilidad, porque si los dejamos rígidos se terminan quebrando. Recordemos entonces que estos espárragos van clavados aquí simplemente en caso de tener que cambiar alguno porque se encuentra estropeada alguna rosca, simplemente golpeamos o mediante una prensa extraemos y volvemos a montar uno nuevo. Recordemos que en los palieros semiejes debemos controlar el estado de la estría. En este caso tiene estría para el acople con la masa. En otros decíamos que tiene una platina donde va atornillada directamente con respecto a la masa. Y decíamos que en caso de haber desgaste en esa estría o tener algún tipo de rotura, el semieje se lo debe sustituir. En ocasiones se sueldan a estos semiejes, pero eso no da resultado. Recordamos también que tenemos que chequear el estado de desgaste de la estría interna, la estría que va a acoplar con el planetario, y si esto presenta desgaste conviene también cambiar el semieje. Recordemos que un excesivo juego en los dientes da lugar a golpes en la transmisión y muchas veces esos golpes terminan con la rotura o de un semieje o de embrague u otro elemento de la transmisión. A continuación vamos a proceder al armado, recordando que tenemos que montar el rodamiento con su cubeta, rodamiento externo, el cual decíamos que ingresa en este caso por el lado interno de la masa. Recordemos que en otros casos este rodamiento ingresaría por la parte de afuera directamente. En este caso podemos utilizar o una prensa o un punzón, una punta para golpear de manera progresiva sin dañar el alojamiento de la cubeta ni tampoco la cubeta. Una vez terminada de colocar la cubeta y montado el seguro que evita que dicha cubeta se venga hacia el centro cuando se ajusta a la masa, después de haber montado esos elementos vamos a montar la cubeta del rodamiento mayor. Para eso también podemos aplicar una prensa o golpear en forma muy pareja dicha cubeta. Luego que ya la cubeta ha sido colocada completamente en el cilindro, debemos golpear con una punta de manera progresiva y pareja para que la misma asiente correctamente en el final de su alojamiento. Luego montamos el rodamiento y por último el retén. Recordemos que este retén siempre debe ser sustituido en todas las reparaciones o chequeos. Recordemos que para este retén vamos a golpear con un taco de madera, que es la forma más pareja posible de hacerlo, para que ingrese correctamente. Recordemos que este retén tiene que entrar al ras del borde de la masa. Y en este momento allí se encuentra en posición. Tiene que quedar al ras.
De lo contrario, no trabajaría en la pista que se haya ubicada sobre la punta de la vaina. Una vez armados todos los elementos de la masa, vamos a proceder a la lubricación y a incorporar suficiente grasa, ya sea en los rodamientos como también en la parte interna de la masa, donde va a trabajar sobre el extremo de la vaina. Esto tiene que ser en forma abundante para que esté bien sumergido en esa grasa y lubricado. No solamente vamos a incorporar dentro del rodamiento en sí, sino que también vamos a colocar en el medio de los dos rodamientos. Esto hay que hacerlo por un lado y por el otro. Una vez montada suficiente grasa tanto de un lado como del otro, en la parte interna de ambos rodamientos, vamos a volver a montar la masa y ajustarla sobre el extremo de la vaina. Aquí, antes de montar la masa, hemos aplicado una pequeña capa de grasa para que corran de forma correcta los rodamientos. Montamos la masa, decíamos, con precaución de no dañar el retén, y luego vamos a ajustar dicha masa o dicha precarga de los rodamientos con una de las tuercas. Una vez recostada la tuerca, a partir de allí tenemos que comenzar a chequear este juego. Seguimos ajustando la tuerca hasta que el juego haya desaparecido. De esa manera ajustamos el cono de los rodamientos. Seguimos ajustando. Si la tuerca estuviera pesada, podemos aplicar la herramienta especial para moverla. En este caso, con el esfuerzo de la mano no más, la estamos ajustando. Una vez que saquemos el juego axial, significa que sería momento de asegurar a esa tuerca para que ya no se mueva. Aún tenemos un mínimo juego axial. Y allí ya lo hemos retirado. De este modo nosotros tenemos que ajustar dicha tuerca o asegurar la misma. Para eso vamos a utilizar la chapa. Para montar esta chapa, que es el seguro, recordemos que tenemos aquí una saliente que debe ingresar justo en la cavidad del chavetero, del extremo, decíamos, de la vaina, y tenemos que asegurarnos que las patas que quedan dobladas hacia adentro calcen, alguna de ellas calce allí en las entradas que tiene la tuerca. Montamos, como decíamos, este seguro. Y doblamos las patas que quedan frente a las ranuras en la parte interna. Para ello podemos utilizar simplemente un destornillador y hacer palanca en dichas patas hacia el interior. En este caso han coincidido 3 patas del seguro, mientras que las otras quedan libres, para luego recién asegurar la tuerca externa.
esta vendría a cumplir una función de contratuerca que también tiene que estar asegurada por dicha chapa para que no se mueva. Esto lo podemos ajustar en principio con la mano, pero luego sí ya se tiene que hacer con la herramienta especial. En este caso, dicha herramienta, decíamos, ajusta en las entradas y luego esto aquí se tiene que ajustar con un buen torque. Una vez apretado correctamente, vamos a doblar las chapas que van a asegurar a la contratuerca. En este caso, aquí las tenemos. Y aquí tenemos a la otra. Una vez ajustada la masa, engrasamos la estría del semieje o palier para montar al mismo por dentro. Una vez montado dicho semieje, limpiamos la superficie de la tapa para luego aplicar una junta nueva y la respectiva tapa. En ocasiones tenemos que el extremo del semieje o palier tiene ya la platina, la que va atornillada directamente sobre la masa, y muchas veces los tornillos que son de mayor diámetro que en este caso se aflojan o se barren las roscas en forma muy continua, muy prematura. Y en esos casos puede pasar de que la masa esté floja, no esté con la precarga o el ajuste que debería llevar, o en ocasiones también puede dar lugar a que la punta de la vaina esté deformada o torcida.